Francia, donde esta visión se mantiene. Hay una cultura que estos autores llaman activista, que es lo que nosotros decimos, mucha adrenalina, todos hacemos todos, etc. Y la organización aprende a sobrevivir en el sentido de que va descubriendo qué programas desarrollar, cómo manejarse, de qué manera organizarse. Al llegar a la adolescencia, la organización tiene así estos planteos que también tienen los adolescentes. Julio, usted acá, que es experto en adolescencia, puede decir si es así, pero las organizaciones tienen esta cuestión de la identidad, de separarse de los fundadores, de crecer, de tener autonomía, y si van superando estos estadios, llegan al estadio de la madurez, donde pasan a ser organizaciones reconocidas, que tienen éxitos comprobados, y éxito en la definición de Emerson, que es dejar el mundo un poco mejor después de una tarea bien hecha, ¿no? En el sentido convencional de los medios de comunicación. Y fíjense que plantea estas teorías que la organización puede entrar en un proceso de pérdida de dirección, de una cultura exageradamente burocrática y que no está muy consciente de su rol o para qué existe. Estos autores lo llaman muerto en vida, que es lo más común, es lo que más se ve. O sea, es raro que la organización tenga la buena práctica de decir hasta acá llegamos. Hay hace poco una organización española, el año pasado, me llevó la información de que habían cerrado la organización, hicieron una fiesta de celebración, podían seguir un tiempo más, tenían recursos, tenían sede, pero decidieron que ya su misión se había cumplido y agradecieron a todos y cerraron la organización. Bueno, digo, eso es una buena práctica, pero no se ve en nuestra región, digamos, o se ve poco. Y bueno, estos autores plantean que llegado a este punto, la organización puede generar, así como el caso de Alpe que yo les conté, pero muchas otras, un proceso donde identifican nuevas necesidades y encuentran nuevas energías y propósitos, y así se genera un proceso que estos autores llaman de renacimiento y que yo me imagino que es como un modelo de espiral, no como un modelo cíclico al estilo de Sorokin, ¿no? Corsi, ricorsi de la historia, de un lado a otro, sino más bien como un proceso, lo digo, no teoría, lo digo por la experiencia. Quiero decir que a veces cuando uno va gestionando organizaciones, de golpe, dice como mi abuelo, ¿no? Vuelta a la burra del trigo, estamos de nuevo con los mismos problemas que hace 5 años, ¿cómo puede ser? Y en realidad, lo que yo me fui dando cuenta es que uno, cuando llega a este punto de la espiral, mira y dice estoy igual que antes, pero hizo un trayecto y la solución al mismo problema por ahí es otra. Entonces uno cree que tuvo un retroceso y lo que sucedió es que hizo todo un proceso de maduración y de crecimiento que lo llevó a un dilema o a un problema que tiene que resolver, y que para eso nos ayuda un autor que se llama Greiner, que a mí me interesó muchísimo porque explica mejor que estos otros modelos, o sea, es complementario, pero explica mejor que estos otros modelos el tema de las crisis en nuestras organizaciones. En una organización que yo ya nombré, que es Cambio Democrático, en la que yo hace muchos años que trabajo, porque trabaja en el tema de cómo resolver o administrar el conflicto público y transformarlo a partir de elementos del diálogo y cultura de paz. Esa es la misión. Bueno, es una organización, desde que yo empecé a trabajar como voluntaria allí, vive en crisis. Siempre está en crisis. Siempre está que hay que cerrar y de golpe ¡boom! Entonces, yo todavía me lo pregunto, no es que tenga una solución. Hace poco tuvimos una crisis. Pero lo que me doy cuenta es esto que dice Greiner. Pareciera que si uno quiere pasar de un estadio a otro, si uno quiere crecer en términos convencionales o madurar o generar una estabilidad, ¿no? Plenitud, el nombre que le queramos poner, uno tiene que tener en cuenta este tema de la crisis, ¿sí? Lo voy a dejar un minuto acá porque me acordé que hubo 2 personas que en el café me hicieron 2 preguntas que me parece interesante
para completar, antes de empezar con lo de las crisis, para completar las ideas anteriores. ¿Me quieren...? Sí, yo quería plantearte la curva de crecimiento de las organizaciones civiles cuando llegan normalmente formadas por fundadores o gente con mucho entusiasmo o ideas y demás, cómo llegan a crecer profesionalmente, digamos, no teniendo medios o no pudiendo generar medios propios. Porque igual los comparaste en muchos casos con una empresa, pero la empresa, si no hace números, cierra. Y una organización civil puede hacerlo. Bien, bueno, la pregunta del millón. Uno de los problemas que tienen nuestras organizaciones son los temas de sustentabilidad, de cómo lograr recursos. Pero con algunos de ustedes que hablamos y con muchos otros que trabajamos, sabemos que si uno no tiene una gestión profesionalizada, es muy difícil que logre recursos. En medio del huevo de la gallina, ¿no? Es decir, el tener gente que tenga profesionalización, y lo cual implica no que tenga menor compromiso, pero sí que esa persona tiene que tener un ingreso porque va a ser su trabajo, eso genera un gasto que uno lo tiene que mirar como una inversión. Y esa persona, como es profesional, tiene más herramientas para generar recursos de la organización. No quiere decir que siempre suceda, pero se da este círculo virtuoso entre que la organización puede empezar a crecer a partir de que sabe cómo venderse, ¿no? Cómo hacer valorar su misión y cómo generar que otros adhieran a esa misión. No es una tarea fácil y es una de nuestras grandes debilidades, esto que vos planteás. Por eso me parecía importante decir que esto que nosotros estamos, como puedo decir, analizando teóricamente, el llevar a la realidad la profesionalización de una entidad es un proceso arduo y a veces que no termina bien. El Foro del Sector Social, por ejemplo, que lo nombramos también hoy, no puede tener director ejecutivo en este estadio. Y nació con director ejecutivo, porque tenía fondo de la que, de no sé quién, no sé cuánto. Dijimos, miren, director ejecutivo, cuando en Argentina nadie sabía lo que era un director ejecutivo. Y ahora, pasaron 17 años, tuvimos que tomar la decisión que por ahora no hay director ejecutivo. O sea que también estos vaivienes de crecimiento y profesionalización no son una línea ascendente, ¿no? Y directa. Son procesos de ida y vuelta, de estadios, de retrocesos, de marchas, de planicie, ¿no? Y de esta cuestión que a veces uno percibe, estamos yendo para atrás, pero resulta que no, que en un momento dado se arranca de nuevo y estamos en otro lugar. Pero bueno, son estas incertidumbres de los ciclos, ¿no? Y vos me preguntaste otra cosa. Exacto, vos comentaste que en determinado momento la persona que lideraba la organización tenía que tomar una decisión que podía estar orientada hacia un profesionalismo para reforzar la estructura, o decidía en base a un profesionalismo o a la confianza. Para mí, yo detesto el término confianza porque creo que confianza toda la comunidad. Yo personalmente tengo 45 años de trabajo, de gestión, y siempre vi que se utilizaba el término confianza como se puede usar justicia o democracia, y todos sabemos que son estadísticos. No hay nada profesional a través de la palabra confianza, pero bajo esa palabra se esconde el nepotismo y las estructuras terminan afectando seriamente la profesionalidad. Por eso yo conozco organizaciones donde trabajan 6 parientes, digamos. 6 parientes que generalmente son parientes de la persona que lidera la organización. Eso afecta mucho la estructura porque internamente resiente la motivación que tiene el resto de la gente, que también es confiable. Yo he tomado mucho personal y realmente no puedo decir que me han defraudado. Aunque no sean parientes. No, por supuesto. Pero lo que planteamos es que este es un dilema típico de las pymes, de las empresas familiares. Y en nuestras organizaciones es muy común eso. Yo les digo, yo misma, mi familia es una víctima de mis compromisos sociales. O sea, todos tienen que trabajar de alguna manera. Quizá no en este esquema que vos planteás, pero amigos, parientes, familia cercana. Es decir, yo los involucro a todos. Entonces, hay que tener una cierta perspicacia y lucidez para diferenciar estos procesos que terminan con la calidad vital de la organización
que es la trampa de los fundadores, y los otros procesos que son involucrar a los más cercanos. Ahí hay como un tramo muy largo donde yo creo que podemos aprender de las empresas, podemos aprender de las pymes, qué recursos han incorporado estas empresas para no caer en esa trampa, ¿no? Así que gracias, porque yo digo, a veces como dijimos, ¿no? Los cortes surgen ideas que acá por ahí uno no las puede comentar o no se les ocurren. Bueno, yo les decía lo importante que es este modelo, porque nos plantea algo que los otros no toman en cuenta. Lo que dice Greiner es que no importa si la organización es pequeña y joven o si la organización es grande y madura, para crecer y para sostenerse tiene que pasar por crisis. Directamente. O sea, el modelo lo que dice, muchachos, pónganse en las pilas, el tema es que hay un proceso que mide entre 4 y 8 años de evolución, de crecimiento, tranqui, no hay ningún incendio que apagar, y de golpe aparece la crisis, que él llama revolución, y dice, hay procesos evolucionarios y revolucionarios, y así se crece, y así van viviendo las organizaciones. Si nosotros nos creemos que las crisis son algo esporádico, imprevisible, que por qué nos sucede a nosotros, qué estamos haciendo mal, y erramos la percepción de hacia dónde tenemos que ir, por dónde están las herramientas que nos pueden sacar de esa crisis. El tema, dice Greiner, es que salimos de la crisis, y la decisión que tomamos para salir de la crisis es la que nos lleva en el estadio siguiente a entrar en crisis de nuevo. Entonces yo digo, esto de cambio democrático no es que nos pasa a nosotros porque hacemos mal, que era lo que yo creía hasta encontrar este autor, sino que hay que avivarse de cuáles son las crisis en función de qué periodo, qué ciclo vital está viviendo nuestra organización. Y aquí aclaro, en el texto está al final y en todos lados, ojo que esto no es una fórmula matemática. Hay organizaciones que nacen y se quedan ahí, otras que crecen, otras que no sé qué, entonces no es matemático, no es ciencia matemática, pero sí, fíjense que hay una analogía fuerte con los otros autores que plantean que en el momento que nace la organización, el crecimiento se da por la creatividad. ¿Se acuerdan que los otros autores hablan de mucha de la mira, todos hacen todo comprometido, de 24 por 365 días del año, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí también hay una analogía fuerte. La crisis que hace que la organización tenga que tomar las decisiones de cambio para seguir creciendo y para sostenerse es una crisis de liderazgo, que es lo que los otros autores nos llaman la trampa de los fundadores, ¿sí? Es el decir, aprender a delegar. Y esta delegación con matices, lo que uno supone es que tiene que estar asociada a la capacidad, a la eficacia, a la profesionalización, sin que necesariamente sea un requisito sine qua non que no sea pariente. O sea, no tenemos que ser tan categóricos. Es decir, hay que tener este registro. Es importante, de todas maneras, que una de las soluciones es contratar profesionales. ¿Sí? Una de las soluciones, no la única, una de las soluciones es contratar profesionales. Entonces empieza el crecimiento a partir de la dirección. Este profesional comprende cómo son los procesos, digamos que empieza a agrupar procesos decisorios y genera de nuevo, como si ustedes dijeran, una acumulación de poder que plantea una crisis de autonomía. Porque la gente que viene con los fundadores, profesionales, voluntarios, lo que sea, y que pasó por todos estos estadios de la infancia y del compromiso y todo, que venga alguien que no conoce la historia de la organización a decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, la verdad es que genera grandes resistencias. Algunas de ellas fundadas. ¿Por qué? Porque una de las características de las organizaciones cuando empiezan, todos hacen todo, es que uno mete todo, la creatividad, y no hay uno que diga, no, por acá no. Es decir, uno va haciendo, va descubriendo, va explorando y va generando procesos de éxito en el sentido de encontrar soluciones a estos problemas que veníamos viendo.
Ok, entonces, el segundo proceso de crecimiento tiene que ver con la descentralización. Si ustedes se fijan, algunos de ustedes acá me dijeron que son responsables de la dirección de programas, por ejemplo, ¿no? Entonces se empieza a separar la visión estratégica que queda en los fundadores o en los que estén pensando en la visión y en la misión de la organización, y se empiezan a generar otros espacios de gestión que se ocupan de las temáticas, las áreas, los programas, lo que fuere. Y ahí entonces se da un crecimiento por descentralización, cuya crisis, obviamente, es el control. ¿Por qué? Ustedes lo han visto. Hay organizaciones que uno habla con ellos y dice, no, yo estoy en tal programa, pero no sabés que hicieron un convenio con nosotros, ¿verdad? No conozco lo que está haciendo la otra área, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de anarquía semi-organizada, que cada uno hace lo que se le ocurre, que nadie tiene claro la misión, que cada uno se cree que el programa que está llevando adelante es lo más importante para la organización, etcétera. Entonces, esta crisis se resuelve con un crecimiento a partir de la coordinación. ¿Qué significa esto? Se coordinan las direcciones y las decisiones estratégicas en un grupo de personas y se deja, digamos, de manera flexible la coordinación de los proyectos y de las partes o de las áreas operativas, ¿sí? Entonces, como en los otros modelos, cuando esto sucede, la organización, que está muy dispersa, empieza a organizarse a través de analizar sus procesos, generar manuales, guías, todo esto que hablamos, y cae en el proceso de burocracia, ¿no? La crisis, en la revolución, o como lo llamemos, perdóname, te estoy tapando, de la burocracia. ¿Cómo se sale de esta crisis? Bueno, con lo que uno llama, y Gabriel comentó, que nosotros venimos hace años explorando, que son los procesos de colaboración. Y los procesos de colaboración tienen su lógica, tienen su metodología, tienen sus desafíos, tienen su complejidad. No es que uno aprieta botón y ya está trabajando colaborativamente. Aún en las organizaciones como las redes, que parte de su idiosincrasia, parte de su ideario, tiene que ver con esto de colaborar. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que vimos en las primeras transparencias, porque uno está trabajando con sistemas complejos, que uno cree que si hace tal cosa va a pasar tal otra y pasa todo lo contrario, teoría del caos, ¿no? Un aleteo de la mariposa en San Francisco genera un terremoto en la China, o no sé cómo es el dicho, pero la verdad es que pasa eso. Uno genera una actividad que piensa que va a pasar alguna cuestión y sucede muy otra. Entonces lo que dice Greiner es que los procesos o las crisis que suceden a estos estadios de colaboración de las organizaciones al interior de sí mismas y con el contexto generan, digamos, crisis de complejidad. Y curiosamente, Greiner, muy posteriormente a este modelo que se hizo muy reconocido, agrega una sexta fase, que es la que a mí me interesa que veamos, que es que él dice la complejidad se resuelve por el crecimiento a partir de reedificar las organizaciones. Reedificar, articular, trabajar colaborativamente. El nombre que le pongamos, en realidad es la manera que tenemos en este siglo XXI tan de transición en estos aspectos, tenemos para, ¿cómo puedo decir?, gestionar la complejidad, gestionar estos procesos que dijimos de sostenimiento material de nuestras organizaciones. Y algunos de ustedes me decían, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir empresas que nos apoyen? Y la verdad es que las empresas apoyan procesos colectivos. Si yo tengo para invertir cantidad de dinero, ¿la voy a invertir en esta organización exclusivamente o voy a tratar de palancar a muchas otras que estén en la misma dirección? La tendencia internacional es esa, de verdad, apoyamos procesos de articulación. Yendo a un tema sumamente operativo, ¿cómo vamos a hacer para que nos escuche el ministro alguna de las cuestiones que nosotros queramos promover para mejorar nuestro sistema de salud o el área en que estemos trabajando si vamos nosotros solos?
Ahora, si vamos con una mesa, con una plataforma, con Paradigma 21, y decimos somos organizaciones de pacientes unidas en este espacio, después competimos afuera, pero acá colaboramos, bueno, entonces el ministro no nos va a poder no atender. Puede, pero digamos, lo políticamente correcto. Depende en qué país. Por eso, pero estamos hablando de acá. Digo, en otros lugares tienen o más obstáculos o menos que nosotros, pero acá es una experiencia que nosotros ya tuvimos. Cuando uno dice que está trabajando en red, te prestan más atención. Nada más, ¿no? No es que vaya a ser mejor o peor el proceso. Pero bueno, entonces, acá es donde a mí me parece que nosotros tenemos que atender, porque los procesos de articulación, más allá que haya procesos sinérgicos de dos organizaciones que trabajan juntas, o tres, o que trabajemos con el gobierno en gestión asociada, o que trabajemos con las empresas en responsabilidad social empresaria, o lo que sea, nuestro foco que tiene que ver con organizaciones de pacientes, de sociedad civil que trabajan en temas de salud, el tema de la red es algo a desarrollar, no está dado. Entonces, lo que dicen las personas que reflexionan, los autores, es que estudian estos procesos, estos ciclos, es que la manera de agrandar el impacto en las organizaciones, mejorar los resultados, es reedificarse, articularse, colaborar con otros. Y estos otros es amplio. Vimos la cantidad de actores significativos con los que podemos articular y muchos otros que surgieron también. ¿Y qué significa esto de reedificarse? Que debe ser un neologismo, un invento mío, ¿no? Pero no importa. La organización es participante y líder activo y respetado de la comunidad, es decir, trabaja con el contexto, mantiene fuertes lazos con los integrantes de la propia organización y de la comunidad, participa en alianzas y asociaciones estratégicas que aportan a cumplir con sus objetivos y ampliar el ámbito de influencia. Este PowerPoint se lo vamos a mandar, o sea que, sí. Bueno, ¿y qué son las redes? Entonces, esta es una definición operacional. Hay una cantidad grande de definiciones de qué son redes. En este contexto, para nosotros, y cuando digo en este contexto también digo la universidad y los trabajos que hicimos sobre redes, estudiamos 16 redes de colaboración de distintas temáticas y descubrimos que es un relacionamiento de organizaciones, grupos de trabajo con sentido de colaboración que desarrollan capacidades y pueden construir nuevos aprendizajes a través del intercambio entre sus participantes. Esto de intercambio es muy amplio, pero yo me focalicé en el intercambio que tiene que ver con el conocimiento, es decir, con la gestión del conocimiento en las redes, porque para mí es ahí donde está el núcleo de los temas que nos van a permitir superar y entrar en otra crisis, pero superar la crisis de la complejidad y entrar en estos procesos. Entonces, las redes trabajan para la satisfacción de necesidades en forma conjunta. Esto es un kit, en el sentido de que, ojo, las redes no hacen filantropía, no trabajan, si realmente tienen intereses y a través de la red cumple con esos intereses o con su misión organizacional. Por otro lado, busca el mejor aprovechamiento de los recursos que poseen. Por otro lado, requieren comunicación, integración y coordinación. Y exige conexión entre lo que es gobernanza y distribución de recursos. Estos dos últimos es importante, porque las redes, nosotros por ejemplo Paradigma somos una red, que en realidad tenemos una coordinación medio fluida, que va bien en lo que sea, pero todavía no tenemos una secretaría de la red. En algún momento, ya se empezó el debate, se fue Kurt, pero hace bastante que estamos en el tema, tenemos que tener algo para que rentado, no tenemos, queremos, no queremos. Bueno, en algún momento hay que articular la tarea de la red. No podemos estar reedificados así en el limbo y sin tener de alguna manera esto que decimos para la organización, gestionar la red. Y esto de la gobernanza, ustedes dicen, ¿qué invento es este de la gobernanza? Pero la verdad es que en las redes no hay gobierno, ¿no? Es como una jerarquía donde se distribuye el liderazgo, donde se toman decisiones en distintos espacios de la red. Entonces, el kit
donde aparecen estas cuestiones como crisis, como dilemas, como problemas, es cuando la red tiene que distribuir recursos. Y cuando digo recursos no es solo dinero, sino que se gana una presentación y hay que desarrollar un programa, y quién lo desarrolla, y quién administra, y quién, ¿entienden, no? Entonces, el tema de la gobernanza es fundamental, porque tenemos que incorporar una nueva manera de liderar, que no es la que estamos acostumbrados, y que tiene otros desafíos, que genera otros procesos, y que requiere de otras aptitudes. Esto, yo lo veo en grupos de gente sub 30, que lo tienen como más incorporado, o sea, ni se lo plantean quién maneja, quién dirige, quién gobierna. Tienen otro paradigma que tiene que ver con esto de las redes, ¿no? Sociales, la tecnología, en fin, tienen un paradigma bastante diferente al que tenemos en esta conceptualización de las redes, los que trabajamos en redes. Entonces, esto, que es lo que yo le decía de la gestión del conocimiento, para mí es fundamental, porque en definitiva, ¿qué hacen las redes? El recurso más importante que tenemos las redes es el conocimiento. Por eso, gracias a Pfizer, nosotros tenemos este cuadernillo que significó que yo trabajara de verdad con mucho entusiasmo en el verano, porque se nos cayó el año, no pudimos hacer el seminario taller, que lo hicimos hoy, que lo estamos haciendo hoy, pero sí grabamos y pudimos registrar lo que dijimos, y para toda la gente que no puede venir, ni hoy, ni puede venir antes, ni va a poder venir mañana, pero que le interesan los temas, sobre todo la gente de las provincias, que tengan acceso gratuito en la biblioteca virtual Gestión Social de todo este material. Y además hay una página wiki que algunos de ustedes me preguntaron cómo hacemos para entender lo que fueron llevando adelante desde Paradigma, la mesa de salud del foro. Se llama gestión-del-conocimiento.info. Igual se los vamos a mandar en el mail con el PowerPoint, y ahí tienen registrado todo lo que hicimos en cada uno de los lugares, inclusive la mesa de salud cuando se reúne, las reuniones que hubo, qué pasó, qué decidimos, etc. Entonces, sistematizar la información, aunque sea en lo que se dijo en una reunión, en un cuadernillo, y los casos que se contaron, creo que es parte de nuestra tarea. Y la verdad, no tenemos tiempo. Nuestras organizaciones no tienen tiempo para escribir lo que están haciendo. Ok, vamos acá. Ahora se reúnen, ahora sí, si quieren pueden elegir con quiénes nuclearse, con quiénes sentarse, moverse, caminar, lo que sea. El año pasado nosotros hicimos un ejercicio donde vimos la edad de nuestra organización, el tamaño, la etapa de su evolución, qué revolución creíamos, qué crisis creíamos que estábamos por transitar o habíamos transitado, y el estado de la problemática. Porque insistiendo, pero creo que les queda claro, con el ejemplo de Alpi, depende de cómo está la problemática que estoy tratando, en qué estadio está, es que qué procesos van a ocurrir, qué crisis vamos a tener. ¿Okay? Entonces, este punto 5, estado de la problemática que se quiere resolver, es importante saber, ¿no? Si estamos trabajando en temas de oncología, si estamos trabajando en temas de oncología infantil, que no es lo mismo que la de adultos, etcétera, ¿cuál es el estado del arte? Porque nuestras organizaciones muchas veces quedan, hablando académicamente, colgadas de la palmera, están haciendo algo que en otros lugares del mundo ya está superadísimo, están trabajando con otros modelos, y nosotros ni nos enteramos, y seguimos con un esfuerzo muy grande, pudiendo incorporar tecnología u otras cuestiones y mejorando nuestra capacidad de resolver los problemas. Y por último, el año pasado no lo vimos, las relaciones estratégicas, que ahora sí lo vimos con Greiner, que es un estadio importante a considerar porque es en el que estamos inmersos. No importa la edad de nuestra organización, no importa si recién la creamos. El tema de la red es un desafío que tenemos mínimamente que pensar, aunque más no sea para conseguir fondos. ¿Okay? Entonces, lo que yo les propongo es que dediquemos unos minutos para pensar
la frase básica para iniciar el trabajo en red, que es, ¿qué tengo para ofrecer? Esa es la base del trabajo en red. ¿Qué tengo para ofrecer? Ahora contéstenlo desde las organizaciones, elijan un sombrero, los que tienen varias pertenencias, ¿no es cierto? Elijan un sombrero y bueno, si yo soy Estado, si soy AMAT o lo que fuere, ¿qué tengo para ofrecer a una red de estas características que dijimos, ¿no? Con todos estos componentes que estamos hablando? En el caso de una organización de pacientes, bueno, ¿qué tengo para ofrecer a una red o a un espacio de articulación de este tipo o imaginario? No se detengan porque sea tan realista los ejemplos, pero sí la idea de que la frase inicial que ustedes tienen que contestar es ¿qué tengo para dar? Y luego, ¿qué necesito? Estos serían los dos ejes. Cuando uno dice ¿qué tengo para dar? Y ¿qué necesito? Lo que surge es que vamos a tener que generar una acción, ¿cierto? Porque si yo lo que tengo para dar, digo cualquier cosa, es casuística de pacientes que se atienden en el conurbano bonaerense con tal patología, bueno, voy a tener que ordenar eso para entregárselo a un otro que le permita analizar esa situación y tomar mejores decisiones. Digo cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quedó claro cuál es la consigna? ¿Qué tengo para dar? ¿Sí? ¿Qué necesito y qué acciones voy a generar para que esto se produzca? ¿Sí? Entonces se dan vuelta o como sea, si quieren levantarse y trabajar con otras organizaciones que por ahí les interese conocer o lo que fuera. Les quiero aclarar la consigna para que tengamos posibilidades de escuchar algunas ideas que trabajaron en grupo. Hay grupos que son muy pequeñitos y hay grupos que tienen muchas personas. Entonces, yo les pido a la persona que vaya a ser vocero del grupo que registre algunas de las cosas que se hablaron. En el sentido que una organización puede tener algo sumamente práctico como un auditorio que lo puede prestar para la red, para generar procesos de capacitación en una red, y por ahí lo que necesita son horas de voluntario para mejorar sus procesos de tecnología, porque no hay nadie que los maneje, son todos parecidos a mí, bastante zapallos con el tema de la tecnología, y entonces requieren eso. Por ejemplo, yo les pido entonces que traten de tener cuestiones concretas, porque esto, como les digo, es una reflexión para la acción. Algunas de las cosas que hace 3 años pensamos como idea, las fuimos ejecutando en los 2 años que pasaron. Entonces en este momento tiene que ver con un registro de efectivamente qué cosas queremos hacer, qué cosas tenemos para ofrecer, y que de acá salgan por lo menos algunas relaciones sinérgicas. Yo necesito esto, el otro tiene a alguien que conoce que lo puede hacer, y además me interesaría capacitarme en tal cuestión que nuestra organización lo requiere, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tratemos de ser lo más concretos posible, ¿sí? Entonces, a partir de esta consigna, digan quién quiere empezar y Sandra les pasa el micrófono. En realidad lo que nosotros hicimos fue, con las organizaciones que conformamos, como buscar cuestiones comunes que teníamos para después ponerlas. Lo que ofrecíamos para dar era experiencia, información, conocimiento, capacitación, servicios y sobre todo comunicación de nuestros propios proyectos. ¿Qué necesitábamos? Algo que creo que coincidíamos todos, era una consultoría en gestión, como para que nos oriente un poquito, abrir canales de comunicación, ciertas alianzas con el poder político como para poder desarrollar nuevos proyectos y una estructura de financiamiento. Nada. Pero de todas maneras, a mí me parece que los que sigan hablando tienen que ser un poco más precisos, porque comunicación, información, etcétera, ¿sobre qué? O sea, acá se supone que realmente nosotros vamos a llamar y decir, che, como hacemos todo el tiempo, ¿no? Tengo una persona que tiene tal problema, me mandaron hace poquito una persona de Rosario que necesitaba no sé qué de oncología, entonces dije automáticamente FUCA, la ELSEC, Natalie Flexer, las copié a las 4, las 5, no sé cuántas organizaciones, che, ¿qué tienen para hacer con esto? O sea, la idea es casi lo mismo, en el sentido de decir, enterémonos de lo que tiene cada uno para ofrecer de verdad.
¿ok? O sea que tratemos de ser, muchísimas gracias de todas maneras. ¿Vamos a aclarar la capacitación? Dale. ¿Qué capacitación? Está muy bien, sí. Bueno, la doctora sobre autismo, el señor sobre adultos mayores, nosotros sobre discapacidad intelectual. Perfecto, ok. Muy bien, gracias. Es importante esto, ¿no? Somos organizaciones muy distintas, pero todas tenemos un bagaje, un know-how bastante variado, interesante, donde compartimos capacitación, experiencia, apoyo espiritual, talleres sanitarios, esta capacidad de poder escuchar a las personas con necesidades y poder derivarlas y poder orientarlas y asesorarlas. Y fundamentalmente, y para ser concretos, lo que pensamos es que la necesidad de todos es la de poder articular, porque hay cosas que nos faltan y es importante que las organizaciones, cuando alguien necesita y no tiene, no busquen generarlo, sino poder apoyarse en otro, y si el otro lo hace bien, poder soltar a esa persona y poder decirle, mira, en tal organización hacen tal trabajo y podés contar con ellos. Y lo que pensamos entre todos es que en realidad lo que queremos lograr es, además, educar en que las personas tengan hábitos saludables. Entonces, a través de uno que hace talleres saludables, otro apoyo espiritual, etcétera, etcétera, orientación, apoyo emocional a pacientes, podemos colaborar entre nosotros. Y concretamente, para ser bien concretos, llevarnos los datos de cada organización, saber quiénes son, qué hacen, sus teléfonos, sus mails, y esto de conocer a las personas y estos espacios de reflexión y de encuentro lo facilitan. Hola, buenos días. Hablando con José Luis y con Nancy, medio que avasallé y hablamos casi todo de la organización a la que estoy representando, ALMA. Y nosotros ahí en ALMA, Asociación de Elección de Empleo de Argentina, lo que fuimos haciendo a lo largo de los años es una muy buena gestión en acceso a medicamentos en oncología, sobre todo en leucemia. Tenemos muy aceptados todos los pasos, dependiendo del tipo de prestador de servicio de salud que tenga el paciente, para poder llegar a la medicación y que la continúe en caso de falta de entrega, problema de presupuesto, poder representarlo para que llegue al tratamiento. Y lo que estamos necesitando es una mayor difusión. Tenemos una media de pacientes estimadas en alrededor de 4.000 pacientes en la Argentina, y hoy en día llegamos únicamente a unos 250. Con mayor difusión podríamos llegar a mayor cantidad de pacientes. Trabajamos mucho sobre la organización en particular que estamos representando nosotros. No sé si José, ¿querés hablar de la tuya? No. Eso es. Bien, pero de todas maneras en el caso de José Luis es interesante porque es una red de médicos que trabajan en el conurbano y que tienen una propuesta fuerte con este paradigma que estamos hablando. Así que también es importante que digas mínimamente en qué están. Es un momento bastante decepcionado porque, digamos, de alguna manera, tiene 40 años en solidaridad y el impacto que está teniendo en este momento es que el mundo se está quedando y en este momento el desafío es empezar de vuelta, digamos. Y de alguna manera el director argentino es una persona muy poco comprometida, que él dice no tener tiempo libre, con lo cual desaprovecha oportunidades que por ahí hemos conseguido otros, como hacer acuerdos con la OPS, inclusive con ustedes, y queda en una cosa. No tengo nada contra la iglesia, pero una cosa más nominal que otra cosa. Sí, porque esta red la promovió originalmente un área de la Iglesia Católica del Episcopado. De todas maneras, a mí me parece importante
A mí me parece importante que este sea un espacio donde uno puede decir realmente lo que le pasa. No tiene que hacer el teatro de que tenemos esta red, no sé cuánto. La verdad es que está decepcionado, es común, sucede. Hay organizaciones y personas que abandonan las redes por eso, porque empiezan con entusiasmo y con mucha, digamos así, esperanza y expectativa de que ahí van a cambiar y ahí van a lograr cuestiones. Y pasa esto, somos personas, no tenemos tiempo, no tenemos compromiso, y mucha gente, yo digo, es peor una persona desilusionada de una red, porque después para empezar a trabajar en red va a tener un montón de prejuicios fundamentados. Pero la verdad es que hay que intentar, uno puede pasar a veces por 3 o 4 redes hasta que encuentra un espacio donde efectivamente las cosas van funcionando y uno sirve, ¿no? ¿Quién sigue? Nos cuesta entender que los momentos de los cuales estabas hablando vos antes, esas crisis a veces tienen momentos de fin y no termina de dársele ese fin, entonces es una cosa de vela que se va apagando y derritiendo en la mesa, agregaría yo, y quema la mesa pero no le terminamos de apagar, ¿sí? Y por ahí es el momento de apagarlo y volver a aprender otra. No tiene por qué, porque es más frustrante eso. A raíz de esta situación yo me vinculé corte y el bueno, lo vamos a recuperar. Pero bueno, claro, es momento por ahí de pensar en otra forma. Para no repetir un poco todo lo que ustedes dijeron, de alguna manera lo que nos quedó acá muy claro es que estas personas que estamos aquí, que representamos a distintas organizaciones en el tema de artritis reumatoidea, adolescencia, discapacidad, discapacidad intelectual y cáncer de mama. Lo que tenemos para ofrecer básicamente es nuestra información, nuestro saber sobre cada una de estas disciplinas. Nos falta, lo que necesitamos es canales de comunicación más eficaces para poder llegar a las poblaciones a las cuales nosotros quisiéramos atender, ¿no? Así que pensábamos por ahí ahora, un poco con lo que estábamos escuchando, que estaría bueno, porque en estos espacios uno se conoce con la gente, y bueno, y uno, ahora, mira, esta señora de esta fundación o de esta organización, si tengo algún caso sé dónde mandarlo. A lo mejor por ahí hacer algún registro, tener alguna cosa un poco más formal, de no solo el nombre de la organización, de lo que hace, dónde está, un referente. A lo mejor que podamos pasarlo, circularlo entre nosotros, sería por lo menos un paso, ¿no? Yo quería aclarar algo, dentro de la discusión, para no hacerlo muy así general. La cuestión es, hay varias personas que tienen que recibir la información. En general, lo que yo pienso que habría que buscar, y yo no lo encuentro, no lo sé, cómo generar la necesidad en la población de enterarse de lo que cada uno de nosotros hace, porque hacemos cosas muy diferentes. Y la otra cosa es también la necesidad de contarles que una de las cosas que nosotros necesitamos es que los organismos de salud, obras sociales, prepagos, hospitales, lo que fuera, asuman la responsabilidad que tienen por ley. Tienen que cubrir, por ejemplo, los discapacitados, o problemas de anorexia, bulimia, o adicciones, etc. No lo asumen. Se niegan a dar la ayuda a los pacientes. Y los pacientes no saben qué les corresponde. Entonces la idea es difundir no solamente lo que hacemos, sino también difundir, que la gente se entere que por ley le corresponde, por sus aportes, y educarlos. Y eso puede hacerse en la escuela, que es uno de los ámbitos que yo se me ocurre de llegar, bueno, además de todas las redes sociales, así que sería bueno comunicarnos entre nosotros a través de nuestras redes o de nuestras páginas o lo que fuera, para que la gente se entere de lo que sí puede, sí necesita, y que puede recurrir, y que además tiene derechos que son inalienables, digamos, y que se los niegan permanentemente. Los prepagos, como decíamos acá, mucho más los prepagos que las obras sociales. El Estado asume la responsabilidad que puede con los hospitales y lo que fuera, pero hay cosas que por ahí el Estado no puede cubrir en los hospitales que se pueden cubrir a nivel de nuestra fundación. Muy bien. José Luis, que es el tema de la autocrítica, ¿no? Y decir, pararnos en qué tipo de organización queremos ser, y a partir de allí poder ser claros con lo que vamos a hacer. Porque si no, generalmente hay un grupo que empuja y hay otro grupo que usufructúa, por decirlo de alguna manera. Entonces, la importancia de decir, bueno, ¿a dónde? Y en el caso nuestro en particular nos pasó un poco con los fundadores, ¿no? Que como eran fundadores se consideraban con una serie de derechos
pero no, la organización no progresaba. Entonces creo que este es el punto para mí crítico y es un poco lo que hablábamos y bueno, ¿qué tipo de organización? ¿De voluntarios? ¿Qué tipo de servicios podemos dar? Y ver con quiénes nos podemos articular. Pero también dentro de la organización, ¿quiénes son los que están empujando hacia una perspectiva de evolución o de revolución, ¿no? Que creo que a veces este detenimiento no lo hacemos en las organizaciones. Como para aportar metodologías en el caso de la casa Ronald McDonald, ellos tenían una metodología interesante que en algún punto, incluso en financiamiento, podía ser útil a los demás, con lo cual una metodología era bueno tomarla de algunas instituciones que tenían más experiencia. Y respecto a qué necesitábamos, lo mismo, difusión. Difusión un poco vinculada a poder llegar al potencial beneficiario, ¿no? Que en muchos casos, claro, o articular canales de comunicación para que el que necesita sepa lo que tenemos para dar. Ok, entonces estamos diciendo lo mismo, que no solo es comunicación respecto de lo que hacemos, sino llegar al potencial beneficiario, ¿no? En los dos, como de doble vía. Mercedes, complementando esto, ¿vos no podrías mandar con algún tiempo la lista de participantes con las ONGs, teléfono o mail a todos estos? Porque eso se hace, si están todos de acuerdo que compartamos los datos. Todos queremos y necesitamos, pero eso se hace. Un medio concreto. Ahora yo les voy a decir, cuando cerremos la ronda de propuestas, yo les quiero dar alguna información para que estemos por lo menos habilitados en algunos aspectos, nos vayamos contentos de acá. Organizaciones, una trabaja en la Villa 2124 con chicos con consumos problemáticos, pasta base, bueno, se trabaja mucho en la salud, en lo que es asistencia de estos chicos, y después todo lo que es traumatología, ¿no? Frente a situaciones de trauma, cómo intervenir con ellos. Y bueno, y hacen un poco de derivaciones y se trabaja mucho en red en realidad. Y después en realidad Víctor viene como un poco a aprender, porque no es que pertenece a alguna agrupación ni a alguna organización, sino que la idea es poner en marcha alguna organización de salud en el chat, porque él es médico. Y bueno, y un poco estuvimos contando la experiencia de cada uno, y bueno, un poco las conclusiones, bueno, años de vida de las organizaciones, por lo menos la que yo pertenezco, que es el Centro de Día, es de 1 año y medio, con lo cual todo el empuje, como decíamos antes, pero la temática es muy pesada, la intervención en campo es muy fuerte, y se entrecruzan obviamente muchas problemáticas. Y las de ellas también fundamentalmente trabajan en red, pero necesitan ser como reconocidas en otras formas de intervención en salud para poder continuar con sus intervenciones. Y bueno, después lo que habíamos un poco planteado era esto de pensar la salud como algo colectivo, como tener presente que es una construcción social, que se tiene que trabajar con la propia gente, y ahí bueno, empezamos a hablar de lo que es la educación, la importancia de la educación en salud, ¿no? Obviamente. Y después, bueno, yo tenía bastante experiencia en red, a pesar de pocos años porque, bueno, nos juntamos con la gente del Moyano, bueno, hay una red muy fuerte en Barracas, la Boca Barracas, y de hecho trabajamos en conjunto muchos casos de más allá de adicciones, sino de otras problemáticas. Trabajamos, por ejemplo, con el CESAC, hay un proyecto que se llama Nodos, que tiene que ver también con la salud, ¿no? Que quieren, bueno, Matri tiene todo un proyecto de urbanización, porque tengamos en cuenta que la urbanización también afecta a la salud, porque quieren sacar todos los espacios del Moyano y del Gorda para hacer un centro cívico. Y hay un grupo de arquitectos, por ejemplo en la red, ahí se ve, porque estamos trabajando todos en conjunto en relación a la salud. Y esa es la tarea que aúna esa red, ¿no? Entonces somos, de un centro de día, somos del CESTAC, somos del Borda, gente que son arquitectos,
y se juntan para algo en concreto que está buenísimo. No, pues digo, que tiene tal que ver con entusiasmo, eso. un año y medio de Sí, yo la sigo escuchando en casada, pero nos faltan estos dos grupos para ir cerrando. Coincidimos asociaciones de pacientes y otras dos, una persona con un organismo con algunos temas de capacitación de la Facultad de Derecho y una persona que trabaja en un mix privado-público muy interesante. En realidad nos quedamos en la primera pregunta, porque después empezamos a hablar de otras cosas, de cosas. Lo que teníamos que, para dar esa especificidad en lo nuestro, llevar a las personas con estas problemáticas de enfermedad a la accesibilidad, el acceso a lo que necesitamos, la contención, y bueno, esto es más o menos el resumen. Tenemos experiencia en red, porque de los que estamos acá tenemos experiencia en FADEPOS, por ejemplo, y bueno, en resumen es eso. No sé si alguien quiere y que es una práctica que no está muy generalizada porque todavía no ha aprendido, digamos, en las asociaciones de salud. Todas atendemos por lo general a la salud biológica, pero pocas veces nos acordamos de la salud emocional, de la salud mental. Nuestra asociación tiene para ofrecer taller de arte terapia, que intentamos promoverlo a que todas las asociaciones de salud creen una instancia, un espacio para la salud emocional. Estoy haciendo un curso con psiquiatras argentinos sobre arte terapia y además tenemos un taller literario. No buscamos que escriban el Quijote, buscamos que se expresen. Eso les hace bien. Escriben cosas muy lindas a partir de pequeños disparadores, de motivación, de lectura de alguna poesía, de algún trozo de alguna obra. Entonces se ponen en contacto con obras artísticas. Hay también una instancia social de comunicación, de lectura colectiva, y el paciente se va muy contento con lo que ha podido sacar de su interior. Nada más que eso. Y un salón como para dar charlas. Son las dos cosas que... Bien concretito. Bueno, 30, que se llaman a sí mismos QA, Quiero Ayudar, que es el nombre de la organización, y tienen un mapa, al estilo de los mapas de Google, donde uno entra, por ejemplo, en el barrio de Boca Barracas, que nombraron recién, y la organización que está trabajando allí carga sus datos que salen en el mapa y automáticamente hay tres opciones, ¿no? Esto de qué necesito, qué tengo para ofrecer, voluntariado, etcétera, son tres opciones y ustedes cargan su organización allí y automáticamente le dan visibilidad, le dan aquello que necesitan, en el sentido de que tienen que ser cosas materiales, horas de voluntario, objetos, tecnología, lo que fuere, y están en este momento terminando de firmar un convenio con el foro del sector social para que todas las organizaciones, miembros del foro, de la mesa de salud, de Paradigma, lo que sea, carguen los datos allí para tener esto automático, es decir, esto que nosotros planteamos, nadie sabe que yo estoy trabajando en la boca, ¿no? Nadie lo sabe. Bueno, de esta manera habría una forma más simple de difundir en dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo, qué tenemos para ofrecer, qué necesitamos, ¿sí? Y ahora Marisa quería ofrecerles también algo concreto. En la Universidad de Buenos Aires, nosotros contamos con un posgrado en Derecho de la Salud y herramientas de gestión de salud, gestionarles algunas becas para que ustedes puedan, para facilitarles a ustedes la cursada de este posgrado. Se ponen en contacto con nosotros y vemos de qué manera podemos gestionarle además de contar obviamente con los salones de la facultad, como organismo de la facultad, para difundir. Nosotros nos dedicamos a esto, a trabajar en función de los derechos del paciente, difundirlos y ver cómo logramos esta cuestión que falta, estas dos cuestiones, mejor dicho. Primero, la de la consagración de los derechos que todavía están ausentes en nuestro país. Para esto somos organismo asesor del COFELESA,
esto es el Consejo Federal de Legislaturas de Salud de todo el país, como primer eslabón, y el segundo, cuando la ley ya está consagrada, cómo lograr su efectividad, que es el otro paso. Muy bien. En el listado que van a En el listado van a tener el nombre de Marisa Eisen, de la gente que está en el Observatorio de Salud de la UBA, y se comunican. Igual googlean Observatorio de Salud de la UBA y aparecen ellos en la Facultad de Derecho. Bueno, es bien en serio esto de generar o completar la evaluación. ¿Por qué le digo? Porque hay Gabriel, que va a venir ahora a hacer el cierre con Nacho, espero, de Pfizer, y me dijo, para este tipo de seminarios, nosotros también tenemos protocolos, no se evalúa. Pero en realidad nosotros lo pensamos en función de este proceso que queremos continuar y que ustedes pongan aquello que sí les interesaría que el año próximo nosotros tomamos en cuenta para estos espacios de reflexión para la acción. Y mientras tanto, acá lo tenemos a Nacho, a quien le estuvimos agradeciendo todo el tiempo, y a Gabriel Berger, que va a hacer el cierre. Dale, vení acá a acompañar a Nacho. Gracias, Mercedes. No, la verdad que muy poquitas palabras, porque casi todo ya lo dijeron ustedes y lo estuvieron trabajando. En nombre de Pfizer, un honor, una alegría poder acompañar esta iniciativa, esta actividad. Creo que en oportunidades anteriores también lo hemos hecho y tenemos el interés de continuar trabajando en este programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a salud. Lo que ustedes pueden hacer es mejorar la agenda pública, mejorar la ciudadanía, mejorar el estatus social de acceso a los derechos y hacerlos valer sus derechos, y eso forma parte de nuestra mirada, de nuestro compromiso social. Así que de esa perspectiva, quizás agradecidos también nosotros el poder acompañar esta iniciativa y dispuestos a seguir colaborando en actividades de este tipo que permitan difundir la educación, compartir buenas experiencias, intercambiar miradas, que le permitan a ustedes construir capacidades institucionales para el cumplimiento de sus objetivos, que en la mayoría de los casos son objetivos de bien común y de mejora en la salud. Así que simplemente eso, gracias, y te paso Gabriel para cerrar por San Andrés. Gracias, Mercedes. También bueno, ahora vamos con un aplauso. Yo no conocía a Ignacio, así que me quedo muy impactado, impresionado por las palabras de cierre. No es frecuente escuchar este tipo de mensaje en el mundo empresarial, así que por los conceptos y además por el compromiso público que asumimos. Bueno, la verdad que sorprendido, no pude participar de toda la actividad, porque tenemos otra actividad en paralelo, pero sorprendido por la convocatoria, la presencia y la participación que se observaba cuando uno pasaba. Y esto reafirma el interés y la necesidad, las dos cosas que existen por participar de espacios de intercambio de experiencias y de capitalizar los aprendizajes que cada una de las organizaciones puede traer a estos ámbitos de diálogo y de interacción. No hay duda que en sectores como el de la salud solo se va a poder progresar en la medida que distintos actores, distintos tipos de organizaciones construyan acuerdos y decidan avanzar en forma colaborativa. Y pensamos que estos espacios y este tipo de actividades contribuyen a eso. Quiero que le agradezcamos entre todos a Mercedes por quiero cerrar con esto, por empezar a ver crecer con las organizaciones de la sociedad civil no significa librarse de todos los problemas, está claro, ni manejar todas las tensiones, sino saber resolver y administrar situaciones cada vez más complejas y de mayor escala. Las redes son articulaciones estratégicas que permiten gestionar el cambio y este tipo de actividades creo que nos ayudan a todos a avanzar en este camino, así que muchas gracias. Un aplauso para todos. Yo la quiero mandar al frente a Mariana Lomé, que es la directora del posgrado en organizaciones sin fines de lucro, que no sé, yo siempre invento los años. ¿Tiene cuántos años? 17 años. Sostener un programa
que las empresas apoyan con becas para líderes de organizaciones de la sociedad civil, no solamente salud, en general. Yo creo que lo inició Gabriel y ahora con un grupo de organizaciones ahora lo sigue Mariana, así que creo que es un aplauso también para él.